Hola, ¿qué tal, profe? Bueno, esta es mi presentación sobre los temas que vimos y tal vez me extiendo un poquito más del tiempo, pero es que era un tema un poco largo y si dejaba muchas cosas afuera, tal vez no se iba a entender muy bien. Así que bueno, voy a tratar de resumir toda la información que voy a presentar. Ok, empezamos. Vamos a ver los artículos 13, 14 y 15 del Código Civil, cómo es que funciona el derecho internacional privado ante la ley y el artículo 121 de la Constitución mexicana. Perfecto, el primer tema es este, legislación en materia conflictual, abarca lo que es el artículo 13, el cual pues está determinado cómo funcionará el derecho aplicable. Estas son las 5 fracciones en la imagen, el cual corresponden al artículo 13. Y bueno, básicamente la primera fracción menciona que las leyes serán reconocidas cuando estén dentro de la república o en algún estado de la propia república y pues se harán válidas siempre y cuando no afecten al orden público. El artículo, la fracción 2 menciona que el estado y la capacidad de las personas físicas pues estarán regidos ante el lugar de su domicilio, el cual se conoce como Distrito Federal. Y en lo general esta fracción es muy interesante, muy importante, ya que con el paso de los años el recaudar al lugar de domicilio es lo más moderno y general en la actualidad. La tercera fracción pues está llevada a cabo junto a la Lex Reis Itae, en la cual menciona pues que los bienes muebles, perdón, van a estar regidos ante la ley siempre y cuando estén dentro de la República. La cuarta fracción está llevada a cabo con la regla Locus Regit Actum, en la cual pues se menciona que es derecho aplicable la forma de los actos jurídicos del derecho al lugar donde se realizarán, eh, ya que pues aquí los derechos y las leyes mexicanas se van a pegar al lugar en donde son. La quinta fracción adopta la regla lex loci executionis, en la cual pues se menciona que el derecho aplicable del lugar de ejecución de una obligación o de un acto jurídico. Ok, el artículo 13 igual está compuesto por 5 fracciones, en la cual es, pues, bueno, el artículo 14 es en la aplicación del derecho extranjero y pues, se observará lo siguiente. En la primera fracción menciona que los jueces y las autoridades de los estados tendrán que aplicar el derecho extranjero tal cual como se vayan a ejecutar en ese estado. Está el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles, más o menos dice lo mismo a esta fracción, en la cual pues estarán los hechos van a estar a prueba cuando la regla se adopte, ¿no? Al lugar donde se realizará, y pues no va a recaer a la parte que le invoca porque el juez actual la hará conocer oficiosamente, ¿no? La segunda fracción refiere a que la aceptación de la aplicación de norma extranjera siempre será siempre cuando no sea la conflictual sino la sustantiva, para evitar un reenvío. El reenvío es que se vuelva a remitir otra vez según las normas mexicanas o de un tercer estado. La tercera fracción pretende que se aplique una norma extranjera cuando exista una institución idéntica o al menos análoga. Esto se le llama en el derecho mexicano institución desconocida, es en la cual los jueces y juristas están poco familiarizados. La cuarta fracción destaca que en el derecho internacional privado existirán dos alternativas, la cual es resolver el acuerdo a los principios que se han visto o de una manera separada, autónoma, la cual es pues ya con otros principios o con otros objetivos. La quinta fracción implica tener una gran voluntad de aplicar la norma extranjera, pues con el fin de que las normas tengan sus propósitos. Ok, el artículo 15 mencionará que no se aplicará el derecho extranjero. Este está compuesto por 2 fracciones. Y pues la primera es de que el fraude de la ley o el reenvío se conocen como un remedio que rara vez faltan en las leyes y convenciones conflictuales para evitar una aplicación de normas extranjeras cuando existe una intención dolosa de por medio. La fracción 2 establece que otra excepción de la ley que normalmente se puede aplicar es la del orden público, ya que cuando afecta el orden público pues no se puede aplicar el derecho extranjero. Muy bien, el segundo tema, que es el derecho internacional privado en materia procesal. Existen una cantidad de instrumentos internacionales, la cual la mayoría son interamericanos, que son como los convenios, acuerdos entre países, todo eso, en los cuales México no ha podido participar, y la Academia Mexicana del Derecho Internacional Privado prepara 2 proyectos para que puedan hacer función, ¿no?
el cual uno es el Código de Procedimientos para el Distrito Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Actualmente los códigos que había anteriormente se actualizaron, en algunos se reformaron artículos, en otros no. Ok, las reformas y adiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, básicamente esto se basa en que los países cooperen entre ambos para poder llegar a una ejecución de sentencias y laudios arbitrales extranjeros. Es decir, por ejemplo, México y Estados Unidos que están de acuerdo y se permite, no sé, la extradición, por ejemplo, de algún narcotraficante o algún delincuente, ¿no? Esto pues es para que entre ambos países puedan cooperar y no existan problemas a futuro y pueda ser jurisdicción de ambos el entrar a un país o a otro. Muy bien, la prueba de derecho extranjero, existen pues, dos artículos importantes. Esto básicamente menciona que los hechos están sujetos a prueba como los usos y costumbres en el que se funda el derecho. Asimismo se dice que la norma extranjera tiene que ser reprobada, aunque la carga de su prueba ya no va a recaer exclusivamente en la parte que lo invoca, porque pues ahora el juez va a tener conocimiento de la existencia y del contenido, lo cual puede ser válido oficiosamente. Y el artículo 86 bis menciona que el tribunal aplicará el derecho extranjero tal cual como lo harían los jueces y tribunales del Estado. Asimismo, el derecho resultaría aplicable sin prejuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero. Muy bien. Dentro de la legalización de los documentos públicos extranjeros, exhortos al extranjero y desde el extranjero, entran algunos artículos interesantes, el cual uno de ellos es el artículo 545, el cual básicamente es que los efectos del extranjero pues no implicarán alguna definitiva del reconocimiento de la competencia asumida por el tribunal extranjero ni el compromiso de ejecutar sentencia que se dictaría en el procedimiento correspondiente. El artículo 546 menciona que para que se haga fe en la República los documentos públicos extranjeros tendrán que presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas conforme a las leyes aplicables. El artículo 547 menciona que las diligencias de notificaciones de recepción de pruebas en territorio nacional para que surtan efectos en el extranjero podrán llevarse a cabo a la solicitud de parte. El artículo 548 menciona que para que surtan efectos las diligencias en el país se tienen que encomendar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano y a su vez ellos trabajarán con las autoridades extranjeras que tienen que trabajar en ello, ¿no? El artículo 549 menciona que los exhortos que hagan en el extranjero o se reciban se regirán por los artículos siguientes y por las convenciones en que México sea parte. El artículo 550 menciona que los exhortos son como las comunicaciones oficiales escritas que contienen la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso que se tienen que se soliciten, ¿no? El 551 menciona que se ratificará lo establecido por las dos convenciones interamericanas, la cual es la Convención sobre Exhortos y la Convención de Recepción. El artículo 552 menciona que los exhortos que provengan del extranjero y que sean transmitidos por conductos oficiales no necesitan alguna legalización. El artículo 553 menciona que los dos instrumentos interamericanos aludidos son los artículos 5b y el 10 fracción 2 respectivamente, y estos establecen que los exhortos tienen que ser acompañados de su correspondiente traducción, es decir, el idioma. En México pues es el castellano, en Estados Unidos el inglés, todo eso. Ok, el artículo 554 menciona que los exhortos son para asuntos de un mero trámite y se refieren a actos que impliquen ejecución coactiva, los cuales requieren de homologación, además pues de que están regidos por otras reglas. El 555 menciona que los exhortos que recibe México serán diligenciados de acuerdo con las leyes nacionales. El artículo 558 menciona que el juez competente para llevar a cabo las diligencias procesales será pues del domicilio del quien vaya a ser notificado. El 559 menciona que se tratará de evitar los abusos prohibiendo la exhibición de lo que se encuentra en archivos oficiales. El 562 menciona que se establece que no se exhibirán documentos identificados por características muy genéricas ni procederá tampoco la inspección general de archivos que no sea de acceso público. Es decir, como todo es confidencial, pues no puede estar a la mano de las personas o incluso de algunos mandos, ¿no? Que no tienen su jurisdicción para investigar esos casos. Y el 563 menciona que los funcionarios mexicanos se les tiene prohibido que rindan declaraciones en procedimientos judiciales
o que desahoguen pruebas testimoniales concernientes a su calidad oficial. Muy bien, el último tema son los conflictos de leyes en el Estado Federal, el cual es el artículo 121 de la Constitución mexicana. Igual está compuesto por 5 fracciones. En la primera básicamente significa que lo que suceda en un estado se tiene que hacer en ese estado con las reglas de ese estado, y las reglas o leyes de ese estado no se pueden hacer válidas en otro, ya que pues eh, solamente se puede hacer en ese estado. A diferencia de lo que vimos anteriormente, ya que pues aquí tiene que ser en el territorio o en el estado de cómo suceden las cosas. Y un estado no puede modificar las leyes de otro estado o hacer válidas sus leyes, ya que en ese estado pues no, a lo mejor no son las mismas, son diferentes. Muy bien, la segunda fracción confirma el principio de la regla Lex Rei Citae, en el cual se menciona que los bienes muebles se podrán trasladar de un lugar a otro por sí mismos o por alguna fuerza externa, y muchas veces es difícil dar con ellos. La fracción 3 se pueden ver dos apartados. El primero no es muy importante y el segundo menciona que básicamente para recibir una sentencia tiene que haber un juicio en el cual se determine, asimismo como el artículo 14 de la Constitución. La cuarta fracción menciona que es muy importante, se menciona que es muy importante, ya que el Congreso debe prescribir la manera de aprobar los actos, registros y procedimientos. Asimismo, la quinta fracción concuerda con el artículo 5 de la Constitución, en el cual pues se dice que los títulos profesionales se respetará por medio de la ley y la ley los va a respetar. Asimismo, el artículo 5 menciona que pues cualquier ciudadano tiene derecho a titularse y a ser un profesionista. Muy bien, así acabamos estos temas, y básicamente pues a mí me pareció muy interesante porque estos artículos son muy claros y mencionan cómo es que funciona la ley en nuestro país y en el extranjero asimismo. También nos da una idea de cómo en algún momento cómo es que actúa la ley de una forma o de otra, y así nosotros saber pues bien qué es lo que puede suceder, ¿no? Como en el caso que vimos que se menciona que la ley en un estado es en ese estado y no en otro, pero anteriormente que vimos que cuando se solicita el permiso de que esa ley actúe en el otro estado, pues se puede hacer según los acuerdos que existan, ¿no? Y bueno, básicamente pues este fue el tema, y espero que le guste, maestro, y me extendí un poco, pero es que si cortaba, si hacía el resumen del resumen no iba a tener un sentido, así que bueno, espero que le haya gustado, maestro, gracias.